Hoy no es una noche más, es especial. Detrás de la palabra de la Escritura hay un recuerdo, hay una memoria, un sentir que vamos a ir descubriendo juntos. Van a haber caminos más largos y más cortos. Vamos a ir tan profundo y tan lejos como vos nos dejes. ¿Quisiera iniciar ese viaje con nosotros ahora? Sí, estoy dispuesto. Quisiera leer un pasaje de la Escritura en Lucas, capítulo 22, para tal vez referirnos acerca de este pensamiento, de este pasaje, que dice de la siguiente forma: saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre, que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Es un pasaje que nos habla acerca de la oración, de los distintos tipos de oración, porque este pasaje habla de una forma significativa acerca de que Jesús oró más intensamente, y eso llama la atención y como que nos permite buscar, ahondar por qué intensamente, cuál es la diferencia de una oración común, o qué se busca con ese cambio, tal vez brusco, pienso yo, de actitud hacia la oración o hacia quien él se dirige. Eso nos hace, por decir así, seguir hurgando que hay en la Escritura distintos tipos de oración. Recuerdo que hay un pasaje en el libro de Santiago, o sea, la epístola de Santiago, que dice que Elías oró fervientemente. Es decir, entonces hay una diferencia entre ferviente y acá que dice más intensamente. Entonces, como que son oraciones con distintos contenidos de direccionamiento, buscando un resultado diferente. Pienso yo que es porque si vamos a pensar en cuanto a la oración es una exhalación del alma, es una forma de conectarnos con Dios, de expresarnos a Dios, es un respirar del alma, lo hacemos de acuerdo al estado de ánimo que nos encontramos. Y acá el ánimo de Jesús era de una total batalla espiritual, un conflicto interno, porque dice que su sudor en algún momento pasó a ser grandes gotas de sangre, y que los discípulos a los cuales él había buscado un respaldo para orar, para que le ayudaran, para que, digamos, fortaleciera ese sentir que no fuera único, también se habían dormido. Entonces hay algo a descubrir ahí en ese punto, me parece a mí. ¿Y cómo es que conecto con Dios?
La conexión generalmente es a través de, bueno, tenemos que partir de esta premisa, que Dios es espíritu. No hay un lugar que lo encierre, no hay un lugar que lo demarque, no hay un lugar que se diga Dios está aquí o está allí, o a tal distancia. Hay gente que ora gritando o a grandes voces. Yo siempre pienso cuando noto esa forma de oración, que Dios no es sordo en primer lugar, y que Dios no está distante, porque está en todo lugar, dice la Biblia. Entonces yo tengo que tener en cuenta o contar con ese detalle, que Dios no es sordo y que no está distante. Porque aún más la Biblia dice así, buscadme mientras que estoy cercano. Es decir, que está al alcance, no sé si de mi mano, o de mi clamor, o de mi oración, o de mi necesidad para que Él me esté escuchando, o me esté atento. Cualquiera de las dos cosas son válidas. Y lo interesante es tener en cuenta eso. Y ¿por qué decimos cómo me conecto con Dios? Bueno, en primer lugar tengo que aprender, en algún momento comienza esa conexión. No es de primera, si nunca yo conocí a Dios o nunca tuve una relación con Él, yo no conozco esos principios que estoy explicando ahora. Estoy hablando de personas que ya tienen una trayectoria con Dios, que saben cómo orar, en qué horario, en qué forma, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que llega al corazón de Dios, qué es lo que satisface las demandas de Dios acerca de la oración, que tiene muchos componentes. Pero también aquellas personas que nunca hablaron con Dios, no saben ni dónde, cómo empezar, ni qué hablar, ni qué es oración, porque la oración es una conjunción de pensamientos que marcan una idea. Mientras que lo otro es un rezo puede ser una cosa reiterativa, sin expresión, digamos, de forma repetitiva. Claro, repetitiva y no puntual, no especificando. O puede ser una petición hasta, si se quiere, de una posición de un niño, incoherente o sin sentido, o sin puntualización, o sin fe, porque hay oraciones sin fe. Es como que Dios tiene obligación de responderme, porque yo oro de cualquier manera, de cualquier forma, o no cumplo, digamos, principio de acercamiento a Dios para después expresar qué es lo que yo siento. ¿Y cómo me doy cuenta de que Dios está? Bueno, es una pregunta un poquito difícil de poder expresar una respuesta. Volvemos entonces a lo que yo decía al principio. Primero tengo que saber que Dios existe, empezando por allí. Porque no puedo dirigirme a un ser que yo no sé si existe o sí o no. Tengo que tener la certeza que Él existe, porque dice que si yo me acerco a Dios sin creer que Él existe, no lo agrado. Dice, me debo acercar con fe que Él existe. ¿Qué es fe? Es la certeza de lo que no se ve pero se espera o que se cree que existe, empezando por allí. Y la confianza que yo pongo en pedir o acercarme o dirigirme o expresarme hacia ese ser o hacia ese elemento al cual yo me estoy dirigiendo. ¿Y cómo se genera esa confianza? En el trato continuo, en un tiempo, tal vez digamos de acuerdo a la intensidad que yo pongo, o interés que ponga, en saber cómo expresarme o cómo descubrirlo. Y eso se hace a través del conocimiento de la Biblia. La Biblia me va dando elementos, me va dando, por decir, ejemplos, que yo voy uniendo uno con otro y voy creando la idea de qué es lo que agrada a Dios. Pienso yo que es a similitud como un paralelo cuando un niño comienza a conocerse a sí mismo. Un niño en los primeros 3 años empieza a conocerse a sí mismo, a verse sus manitos, a escucharse a sí mismo, su voz, a decir quejidos o llantos, y bueno, va descubriéndose a sí mismo. Después se ve que hay movimientos alrededor de él, ya sea su mamá, su papá, la abuela o los elementos que le rodean. Va descubriendo y después va tactando uno y otro y los va uniendo, va formándose la idea del mundo al cual él ha pasado a existir, porque primeramente estuvo en el vientre de su mamá, o sea, desconectado con la vida externa. Pero después él nace esa vida externa y tiene que tomar contacto con esa vida. Digamos, de la misma forma sucede con Dios. Estoy afuera o no al alcance de Dios, por decir así. Se genera un nacimiento. Sí, no, y la Escritura habla que hemos sido renacidos para una esperanza viva, dice la primera epístola del apóstol San Pedro. Y si es renacido, quiere decir que nací en un momento como ser humano, natural, carnal, nacido de mamá y papá, pero ahora nazco a una vida diferente, a un estado espiritual. Entro a un esquema de vida espiritual.
Y ahí empiezo a descubrir los componentes o los seres o los elementos que se mueven en ese mundo. Y también el idioma o la forma en cual me dirijo a ese mundo, ¿verdad? ¿Y cómo me doy cuenta de que mis oraciones son escuchadas? ¿Hay oraciones que son mías o vienen de la voluntad de Dios? Las oraciones, cuando yo tengo la idea madura de lo que agrada a Dios, trato que mis oraciones vayan manteniendo, por decir así, el diseño de Dios en su componencia, en cómo compongo mi forma de relacionarme con Él. No orar lo que yo quiero, porque si yo oro lo que yo quiero, le estoy, lo hago a Dios independiente de mi sentir, de mi querer, o lo estoy condicionando. Mientras que con Dios no es eso, sino que yo tengo que ser más bien un dependiente de Él. Y tengo que esperar o saber o en alguna manera enterarme cómo me acerco a ese ser, porque es un ser superior, no es cualquier ser. Es el ser que creó todas las cosas, que tiene una ley para todo lo creado, que debe sujetarse. Es como si yo pretendiera verme con el presidente de la República. Yo debo buscar un contacto, una forma, pedir una audiencia, pedir permiso, presentarme ante su secretaría, marcar un día y que él me responda que me está recibiendo. A veces no tenemos en cuenta eso. Hay personas que vienen, se arrodillan o no se arrodillan, o digamos a las apuradas, o de repente comienzan a dirigirse a Dios. Y no es tan así. Dios es ético, Dios tiene principios, tiene valores, tiene formas de las cuales debo acercarme a Él. Y referente a eso, Jesús en algún momento, los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y ahí nace un pensamiento muy interesante. El pueblo hebreo siempre fue de oración, es un pueblo que se acostumbró a regirse con Dios, a convivir con Dios, a escuchar a Dios y a responderle a Dios con hechos, con circunstancias y también, con relacionamiento en cuanto a hablarse. Hablaban a Dios y esperaban la respuesta de Dios. Y teniendo el pueblo hebreo esa madurez de trato a través de la oración, podríamos decir que serían los campeones de la oración o los de oraciones perfectas. Sin embargo, me llama la atención que en algún momento dijeron: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces quiere decir que había cosas nuevas a descubrir en la oración, o formatos que ellos no conocían y que ellos pudieron notar a Jesús, o observar que Jesús tenía algunas costumbres que ellos no tenían, o aún más, no sé si decir costumbres que ellos no tenían, sino que yo noto en toda la Escritura, en especial el Nuevo Testamento, que es lo que habla de la vivencia de Jesús sobre esta tierra como hombre, en que Jesús nunca, no hay un registro, una oración de Jesús, de lo que dijo Jesús en la oración. Él siempre se apartaba aparte, solo. Entonces nadie pudo registrar las oraciones de Jesús. Entonces pueden hacer la curiosidad, que era lo que Jesús oraba en secreto a su Padre, a lo cual Dios Padre le escuchaba y le respondía. Y ellos también querían tener el mismo resultado que tenía Jesús, porque hay formas de orar al Padre para tener respuesta. Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si guardáis mis mandamientos, todo lo que pidierais al Padre, lo recibiréis. Es decir, que no es solamente pedir, sino hay unos pasos primos, o previos a solicitar, que es guardar los mandamientos, estar sujetos. Entonces no es tan fácil. Hay otro pasaje que a mí me trae a curiosidad, es cuando Jesús dice que ve una higuera y se acerca a ella a ver si tiene fruto, y si solamente encuentra hojas en ella y no fruto. Y dice el relato: aunque no era tiempo de dar fruto. Una cosa extraña. ¿Cómo va a buscar frutos en un tiempo que no era de dar fruto? Es muy lógico que no iba a encontrar fruto. Y la maldice: nunca nadie coma frutos de ti. Y al otro día esa higuera se secó. Y los discípulos, dándose cuenta de que la higuera se había secado, le refieren a Jesús: Señor, mira la higuera que tú maldijiste, se ha secado de raíces. Y él sale con un abrupto, si se quiere, diciendo: tener fe en Dios, como que no tiene nada que ver, no hay relación entre la higuera y tener fe en Dios. Pero claro, él sigue diciendo esto:
tener fe en Dios, y después dice, si tuvieres fe, dice, como un grano de mostaza, diréis este monte, pásate de aquí para allá, y él os obedecería. O sea, que le está refiriendo que la higuera se secó porque él oró con fe, o determinó una maldición sobre la higuera con fe, y sucedió esa sequía. O sea que es necesario tener fe. ¿Qué? O Pero sea, además de tener fe, también obediencia a su padre, porque Jesús era obediente a su papá. Para tener autoridad en esa forma, debe haber obediencia a las exigencias del padre. Por eso él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, si el que guarda mis mandamientos, todo lo que pidieron. O sea, que no es pedir sin haber, por decir así, una obligación previa o una predisposición previa a estar sujeto a ciertos principios, ¿se entiende? y cuando yo oro, ¿es necesario tomar una postura? Por ejemplo, aquellos que oran de rodillas o aquellos que oran parados, ¿qué diferencia hay en sus oraciones? ¿Una es más escuchada que la otra? Se puede hablar de distintas cosas acá. En cuanto a la posición del cuerpo, no es lo primordial, porque nosotros en estos días hemos estado hablando en ciertas lecciones que estamos teniendo en el grupo de la iglesia, o sea, lecciones grupales, acerca de la adoración a Dios. La adoración es una postura de rodillas o de sumisión a Dios, o una demostración física de sumisión a Dios. Pero no siempre debe ser una postura del cuerpo, sino una posición interna, una actitud del corazón y una predisposición mental, porque es la forma en que yo me conecto mentalmente, qué es lo que yo quiero lograr con lo que estoy haciendo, cuánta jerarquía le estoy dando a Dios, cuánto respeto le estoy disponiendo en ese tiempo, si me estoy anunciando, si estoy esperando ser atendido o entro, como se dice en el vulgo, de una a hablar con Dios. No, tiene que haber una postura interna, y Dios premia esa postura y está atento a ese valor, porque Dios es muy ético, podríamos decir, tiene una fineza y un comportamiento, y espera que nosotros nos movamos de la misma forma, en la misma jerarquía. Es un grado de jerarquía, ¿verdad? O sea, porque no todos pueden orar a Dios, sino exclusivamente sus hijos. No toda persona, sino que tenemos que ser hijos. En la epístola de Pedro dice así: si lo tomamos a él como padre, y yo quisiera tal vez hasta referir la palabra para ser más exacto. Bueno. La primera epístola de Pedro dice así: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos con temor todo el tiempo. O sea, si invocáis por Padre, debes comportarte porque Él es santo. Y si Él es santo, sed también vosotros santos, porque Él es santo. Es decir que yo no puedo tener por Padre un ser perfecto, santo, y yo tener cualquier tipo de conducta, porque estoy desmereciendo a mi Padre, o avergonzando a mi Padre, o denigrando a mi Padre. Es decir, por eso Él dice: comportaos como hijos, sed imitadores de mí como hijos amados, que hago salir mi sol sobre buenos y malos, sobre justos y injustos. O sea, debo tener una enseñanza, aprender sus gestos, su comportamiento, su conducta, su actitud, su hablar, y tratar de ser de la misma forma, para que Él me corresponda como Padre y como Hijo amado. La Escritura en algunos puntos acerca de Jesús dice que Jesús aprendió la obediencia, o sea, el respeto hacia el Padre. ¿Dónde vemos esto? En el Padre Nuestro es muy significativo, dice, cuando Él enseña, precisamente hace un rato hablamos de que los discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Él dijo: cuando oréis, haréis así, de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos. Lo está poniendo en la altura y está diciendo dónde está el Padre, en los cielos. Santificado sea tu nombre, o sea, honrando su nombre, su apellido, podríamos decir así. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad. Estoy diciendo tu reino, que reines en mi voluntad, en mi mente, en mis pensamientos, en mi psiquis, en mis emociones. No es que yo haga egocentrismo de mis ideas, de mis sentimientos, sino que yo, digamos,
lo ponga a Él o lo tenga Él por sobre mis ideas, sobre mis sentimientos, sobre mis necesidades, sobre mi situación emocional de ese tiempo. Siempre con rigurosidad, con respeto y con ética. No es fácil eso. Es todo un ejercicio y lleva su tiempo. Y cuénteme, ¿cómo me doy cuenta yo? Porque, por ejemplo, cuando yo me acerco a Dios, tengo una necesidad. Por lo general, porque muchos se acercan a Dios. ¿Se produce una disociación entre mis necesidades y las necesidades de Dios? A ver, si me permites, me hicieras la pregunta nuevamente. A ver, las necesidades que nosotros tenemos como seres humanos, tanto la comida como la bebida, como cada una de las cosas que nosotros, vestido, todo, ¿se produce un choque con las necesidades de Dios? Dios está dispuesto, dice aquí en la Escritura, que Él sabe de nuestras necesidades antes que le pidamos. Es un Dios sabio, que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve, todo lo alcanza. Entonces no está marcado, no tiene límites. Mi mente lo limita, pero Él en sí mismo no, porque Él es la esencia de la creación de todo lo que existe, de lo que no se ve y de lo que se ve. Que sobrepasa mi entendimiento, sobrepasa mi capacidad, porque yo soy finito y Él es infinito. Entonces es relativo, digamos, mi entendimiento acerca de mi postura, acerca de Dios. Es tan grande que puedo pensar muchas veces que Él no me entiende, y Él me entiende más allá de lo que pienso. Y la Escritura dice, antes que le pidamos, Él sabe de qué tenemos necesidad. Pero Él quiere que nosotros vayamos a Él, que tengamos confianza, nos acerquemos y tengamos trato con Él, porque el propósito de Dios, en la inmensidad de lo que es el universo, es no estar solo, sino contar con nuestra amistad. Eso lo dice la Biblia del Génesis, cuando Él tenía esa amistad con Adán, que venía todos los días a tener un diálogo con Él, hasta que en un cierto momento Él vino a tener el diálogo, y Adán no estaba escondido porque había cometido un error, había sobrepasado los límites que Dios le había puesto. Bueno, ya pasaríamos al próximo bloque de este programa. La verdad que, ya seguiremos con más de esta gran charla que tenemos este momento. Es un placer y un deleite. Y seguimos en este segundo segmento de nuestro programa. Apóstol Juvenal, quisiera preguntarle si hay poder en la oración. Bueno, es una pregunta interesantísima. Generalmente uno escucha en las iglesias o en los salones donde se congregan las membresías y hablan, o entiendo que posiblemente no se detienen antes de hablar en saber qué es lo que están diciendo. Por decir así, no manejan con su mente lo que dicen con su boca. Y dicen, vamos a orar oraciones de poder. Y yo no encuentro registro en la Biblia que hable de oración de poder. Lo que sí dice, en el lugar que oraron tembló, o hubo un terremoto, dice en el libro de los Hechos. O hay oraciones en conjunto, o hay oraciones a gritos, o hay oraciones en silencio, porque son oraciones, porque digamos es el sentir del alma que se dirige a Dios en el pensamiento, y Dios lo lee eso, porque Dios al ser espíritu, Él, las ondas espirituales o las ondas no físicas, también Él las capta porque es sensible a todas las cosas que Él creó, porque dependen de Él y son partes de Él. Bien, pero en cuanto a la oración de poder, podríamos decir que si tenemos oración de poder, ¿poder en qué sentido y en qué tipo? Si mi oración mueve a Dios, o mi oración mueve el mundo de Dios, o mi oración atrae lo que yo pido a través de su oración. Si fuera así que lo que yo pido atraigo hacia mí, bueno, entonces yo tengo una capacidad más allá que simple fe. Tengo un dominio sobre las cosas creadas. Entonces Dios pierde cierto dominio ahí. Y eso no es bíblico, ni es entendible, ni aceptable. Estamos hablando de que entonces Dios
es el que mueve la oración del ser humano? No, responde a la oración, de acuerdo a cómo la oración sea hecha. La Escritura lo que dice en el libro de Santiago es que Elías oró fervientemente, o sea, recién decíamos en el bloque anterior que Jesús oró más intensamente, es decir, puso más brillo, más voluntad, más ímpetu, más énfasis en la oración. No cambió la intensidad en cuanto al resultado, porque el resultado es el mismo. Él buscaba un objetivo, lo que él vio que tenía que poner un poquito más de ánimo, más voluntad, más énfasis. Y pienso que, si bien es cierto los términos son diferentes cuando habla de Elías, que oró fervientemente, dice que era un hombre sujeto a pasiones iguales, similares a las nuestras, pero eso es conducente a que pongamos un freno y miremos qué es lo que vamos a hacer. Pero oró fervientemente. Y sigue la Escritura explicando, dice, porque la oración del justo puede mucho, y es eficaz y puede mucho. No es que la oración pueda más que las oraciones de las otras personas, sino que puede en el sentido que es oída por la importancia que le doy a la oración, el significativo que le doy, que estoy creyendo a quien estoy orando. El poder no está en mi oración, sino en el que responde a la oración, porque la oración es un resultado de respuesta a aquel que emite la respuesta, que es Dios. ¿Y cómo me doy cuenta si soy justo? Bueno, la palabra justo no es el justo en cuanto a mi comportamiento de justicia en todo lo que hago o en cómo me comporto, cómo actúo frente a hechos que están relacionados conmigo o que me rodean, el ambiente en el cual me muevo. Cuando la Escritura habla de justo, está hablando de un justificado, porque nosotros somos naturalmente somos deudores a Dios. No merecemos nada, no somos justos, al contrario somos injustos porque somos pecadores. Dice, por cuanto todos pecadores están destituidos. Destituidos, no hay nada a nuestro favor, somos deudores totales, por cuanto somos pecadores. O, ¿qué quiere decir pecadores? Somos faltantes a las leyes de Dios. Bien. Cuando nosotros reconocemos nuestra culpa, confesamos el pecado, nos reconocemos pecadores delante de Dios, somos justificados por la sangre de su Hijo. Ahí, digamos, es cuando recibimos, por decir así, la capacidad de ser justos. Justificados, pues, por nuestra fe. Dice, ninguna condenación hay para nosotros, dice en Romanos capítulo 8, versículo 1. Y Romanos capítulo 5, verso 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí somos justificados por nuestra fe, no es por nuestros actos, sino por los actos perfectos de un ser inocente que satisfacía las demandas de la ley de Dios. Y hablemos de términos de la palabra, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿La oración o la búsqueda de la Biblia? La oración se basa en el conocimiento bíblico, porque mi oración, si no tiene como elemento central o principal la fe, no sirve para nada, porque yo tengo que dirigirme a Dios. Es importante que yo me dirija a Dios creyendo que Él existe. Hablamos hoy, Efesios capítulo 11, versículo 6. La otra, dice Efesios 11 otra vez, pero versículo 3 dice, por la fe creemos que el mundo fue hecho por la palabra de Dios. O sea, es una cosa bastante difícil creer que por la palabra, por un hablar, ese mundo físico sea formado por la palabra. Es una cosa que está más allá de cualquier entendimiento o razonamiento humano, perfectible, que es el pensamiento natural, que eso exista. Pero tenemos que hacerlo en una situación de fe. Es algo sobrenatural, la fe es sobrenatural, no es racional. Si nosotros pretendiéramos que la fe es racional, bueno, pasa a ser natural, y si es natural no es válida. La fe va más allá del entendimiento, es una dimensión que está fuera de nuestro alcance. Tenemos que creer por fe, aunque no lo entendamos, creerlo igual. Esa es la premisa que Dios exige de nosotros cuando nos acercamos a Él. No es nada fácil y nada entendible naturalmente, escapa a los designios naturales, a los alcances de nuestras percepciones, por decir así, culturales, si se quiere, o espirituales, ¿verdad?
¿Y tiene que haber un equilibrio entre la palabra y la oración? Sí, porque la oración se emite basada en la fe, y la fe viene por el oír o por el entender o por la sumatoria de la palabra, que yo diría, si se quiere, que se forma una química en el interior de la persona. Un poco de raciocinio, un poco de necesidad y un poco de fe, hacemos ahí, digamos, una química que hace que yo tenga confianza en que voy a pedir a Dios, me estoy sometiendo en esa oración a depender de Dios, creyendo que Él es poderoso, que el poder no está en mí, pero que tomo una actitud de credibilidad, demostrándole a Él que estoy creyendo en Él, que eso es tomado con sensibilidad de parte de Dios. ¿Por qué digo que es tomado de parte de Dios? Porque fue la fe que usó Abraham. Dice Pablo, escribiendo a Romanos acerca de Abraham, que Abraham creyó que Dios le podía devolver a su hijo aún entre los muertos. Por eso lo iba a matar. Cuando Dios dice, sacrifícamelo, y para probar a Abraham, a veces tenía tal confianza que podía creer que ese hijo podía ser devuelto entre los muertos. Y Abraham le demostró a Dios que sí creía y lo iba a sacrificar, lo iba a matar. Cuando levanta su puñal para sacrificar a su hijo, basta Abraham, yo sé que me has creído. Y le tomó eso, como dice la Escritura, que lo tomó como justicia, no por lo que hizo, sino por lo que creyó. Y nosotros somos hijos de Abraham si creemos en la misma fe, o tenemos la misma fe que tuvo Abraham. Creer aunque no veamos, o creer sin entender nada, pero creer. No estamos creyendo en nuestras capacidades o posibilidades, sino en las posibilidades y capacidades de Dios, que superan todo entendimiento y todo razonamiento. Por eso Él es Dios. Bueno, y aún así, la oración, ¿hay oraciones que son movidas del corazón de Dios? Que son inspiradas por Dios o comenzadas en Dios. O guiadas por el Espíritu. No, lo que la Escritura nos enseña en el libro de Romanos es que el Espíritu Santo que está dentro nuestro, que es para perfeccionarnos en nuestra adoración a Dios y para ayudarnos a vencer nuestra naturaleza en cuanto a la búsqueda de la perfección, el Espíritu Santo nos ayuda a perfeccionar nuestra oración, porque como es parte de la naturaleza de Dios, porque es una de las manifestaciones de Dios, no es que Dios sea tres dioses, sino es uno solo, manifiesto en tres maneras diferentes. Es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios, una misma sustancia, una misma esencia, una misma naturaleza. Está dentro de mí y dice que el Espíritu, sabiendo cómo es lo que agrada a Dios, cómo es la voluntad de Dios, arregla o acondiciona o perfecciona mi oración y pone el sentido de mi corazón en la oración, por decir, pone el ingrediente necesario o el elemento necesario en la oración para que esa oración sea aceptable delante de Dios y sea, por decir, recibida como perfecta. Y sumado a eso dice Apocalipsis capítulo 5, verso 8, que los ángeles en el cielo ponen incienso en nuestra oración, o sea, perfuman la oración, para que sea un perfume a Dios, que más que una petición sea una sublimación a Dios, sublimar la persona a Dios, darle jerarquía a Dios, alabanza, adoración. Más que una petición, es una adoración. Creo en ti, espero en ti, anhelo en ti, o sea, es algo así, por decir así, sería la esencia o el trasfondo de una oración, ¿verdad? A manera de explicación, si se quiere. ¿Y cómo ha vivido usted estas etapas de orar fervientemente en su vida? Eso es un constante pedir. Yo en estos días, es una linda pregunta, en estos días, tomando como referencia el Nuevo Testamento, nosotros podríamos decir que nuestra regla de medida o a la cual compararnos, o nuestra regla de medición es Cristo Jesús, que es el varón perfecto, el hombre perfecto, el hombre Dios, o el hombre carnal, dice, en los días de su carne, dice la Escritura en Hebreos capítulo 5, en los días de su carne, el hombre perfecto. Pero estamos tan lejos de esa perfección de Cristo, tan lejano, y yo creo casi que imposible. No es que sea imposible, porque Él nos demostró en carne que sí se puede. Sí. Pero es tan lejano está,
porque nuestro deterioro es tan amplio y tan profundo que la pregunta que tú me hiciste al iniciar el blog 1 fue precisamente de avanzar y profundizar en el pensamiento hasta encontrar cosas nuevas, ¿verdad? Y es así. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos cuesta ser como los apóstoles. En estos días yo he estado hablando con personas de mi cercanía acerca de si yo no soy capaz de ser igual que Pedro, que caminó sobre las aguas, que resucitó a Dorcas, que en un solo mensaje, no que se entregaron a Cristo 3.000 personas, sino que se convirtieron 3.000 personas. Y en un segundo segmento de su mensaje se convirtieron 5.000 personas. Es decir, que en 2 campañas que él hizo convirtió 8.000 personas. Es decir, que tenía un poder de convicción, tenía una presencia de Dios en sí mismo, tenía una capacidad de convocatoria, de tal manera que él podía llegar a los corazones y sacudir la modorra de esa gente y hacer que ellos se decidieran por Cristo. Si yo no he llegado todavía a eso, ¿cuánto más me cuesta llegar a Cristo? No es tan fácil, ¿verdad? O sea que es un desafío constante en ir regenerando en mi oración. Y en estos días, y quiero ser real, sincero en esto, he estado pidiéndole al Señor, enséñame a orar de acuerdo a las necesidades de esta pandemia. Porque no sabemos qué orar, no sabemos si la pandemia es de parte de Satanás o de parte de Dios, o ambas cosas, o Dios permite, con su permisión absoluta, porque Él es Dios, que eso suceda, pero con fines específicos. Y yo quiero saber esos fines, y si nosotros buscamos con interés y con interesa, Dios responde y Dios revela, porque dice, ¿en dónde me baso para eso? El capítulo 13 de San Mateo dice así. Los discípulos le preguntaron a Jesús, dice, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas a la gente? Para que oyendo no se conviertan y para que viendo no creyeran. Dice, pero a vosotros os es dado, conocer los misterios del reino. A vosotros os es dado, revelar los misterios del reino. Porque, como yo decía hoy, somos hijos. Hay una cercanía, hay una dependencia de Dios, hay un respeto hacia Dios. Entonces adquirimos derechos. Y esos derechos no es para todos. Si bien es cierto, Dios no hace excepción de personas en cuanto a los derechos, sí. Porque una cosa es una persona que tiene una cierta conducta o una cierta sujeción a la moral de Dios, a los principios de Dios, a las demandas de Dios. Y otra cosa es que haya un desventurado que se comporta de cualquier manera, anda en la suya y pretenda que Dios le escuche, le resuelva los problemas y lo premie de la misma manera. Hay una diferencia. ¿Y qué es la presencia de Dios? La presencia de Dios. Buena pregunta. Pregunta interesantísima. La presencia, yo no sé si es una figura retórica, la presencia de Dios. Al Dios no tener cuerpo, al no tener espacio, al no tener limitaciones, al no tener fines, que lo encierren o lo encajonen, porque es una esencia volátil, si se quiere, es como el humo, no tiene forma ni tiene cuerpo. Pero entendemos que es un ser racional que se manifiesta a través de las cosas visibles, dice capítulo 2 de Romanos. Que el poder de Dios, la gloria de Dios, el señorío de Dios, no es entendible en la razón, pero sí entendible a través de las cosas visibles, las cosas creadas. Por eso el salmista, cuando decimos salmista, porque a veces salmista dice la gente que va a la iglesia, la gente que no va a la iglesia no sabe qué quiere decir salmista. El rey David, el rey de Israel llamado David, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, o sea que hablan de Dios. Son las cosas hermosas que nosotros vemos como el agua. El agua no se puede explicar, que no, es insulso, no tiene gusto, no tiene color y no se sabe cómo está hecho, pues es una cosa tan tranquilizadora que lo precisamos para una cantidad de cosas, para las plantas, para bañarnos, para los días de calor, para, infinidad de funciones, pero es inexplicable poder explicar el agua, como si tuviéramos que explicar el viento. Yo hoy hablaba precisamente en un anexo donde fui a llevar la palabra y decía acerca de Dios precisamente que es espíritu y el viento que no se ve
Y si usted le pregunta a una persona, ¿usted vio el viento? La gente dice, sí, no, lo que usted vio fue que se movieron las hojas, o que se movió un papel, o que un edificio fue demolido, o un árbol se cayó de raíces, pero usted el viento no lo vio, vio los efectos del viento. También pasa con cuanto a la corriente eléctrica, que va por cables eléctricos, vemos los resultados, se mueven motores, fábricas, y si yo toco con un dedo es muy posible que sufra una corriente exagerada que me haga efectos negativos a mi físico, pero yo no veo nada, lo que veo son los resultados, y con Dios pasa algo así. Es inexplicable, pero sí es existente. Bueno, y otra pregunta. Y siguiendo a eso que dije que es existente, Sí, permítame, Sí. cuando nosotros oramos por una sanidad física acerca de una enfermedad o una persona paralítica o que sufre ceguera o que sufre de cualquier otro problema físico, yo estoy pidiendo a un ser inmaterial, un ser espiritual que es Dios, usando la fe a través de la oración, con fervor, como decíamos hoy, o una oración, como decía la oración de Jesús, más ferviente, más fehacientemente. Pero estoy viendo un resultado que oro con fervor, oro con fe, oro un ser invisible y tengo un resultado visible que es que el paralítico comienza a caminar o el que está vacío comienza a ver. Hay un resultado, entonces eso me hace pensar que Dios es real. Hay hechos que me consignan a mí, Dios es real. Si usted me pregunta a mí, Juvenal, ¿cómo sabe usted que Dios existe? Porque desde que yo empecé a tratar ese tema, mi vida ha ido cambiando y yo me he aventurado a creer o a dar de mí respuestas en cuanto a mi conducta y a mi comportamiento, en cuanto a las demandas de la palabra, y veo los resultados que me deja. Entonces eso me hace poco a poco como ir tanteando en el agua, pisando, hasta ir teniendo confianza y seguridad que no me voy a caer, que el terreno que estoy pisando es firme. Y eso es en cuanto a la persona de Dios. Bueno, apóstol, la verdad que muy lindo. Quisiera preguntarle qué tan cerca está Dios de nosotros. Cuanto más cercano queramos estar nosotros, porque Dios nunca estuvo lejano a nosotros, sino que nosotros por desobediencia, o sea, digamos, genéticamente o por descendencia, hemos perdido esa cercanía con Dios por nuestra conducta. Y eso ha sido transmisible a través de la sangre, desde Adán y Eva hasta nosotros. Nacemos con naturaleza pecaminosa. Entonces, esa naturaleza o esa conducta o esa inconducta nos separa de Dios, no nos permite acercarnos porque Él es perfecto y nuestra conducta es imperfecta. Él es santo y nosotros no somos santos hasta que nos volvamos, nos arrepintamos, reconozcamos y cambiemos de actitud y de comportamiento. Entonces empezamos a acercarnos ahí, pero siempre esa cercanía que no sea cosa que pretendamos que Dios dependa de nuestros actos y que seamos ganadores de principios o valores a nuestro favor. Siempre vamos a ser deudores porque es por misericordia de Dios que nos acercamos a Él o que Dios se acerca a nosotros. Pero ese acercamiento comienza en Dios y no en nosotros. Generalmente el hombre nunca anda buscando a Dios, el hombre trata de vivir a su manera, a su forma, trata de satisfacer sus instintos pecaminosos y que están muy lejanos de Dios. Tanto es así que nos volvemos esclavos de nuestra propia situación y la miseria empieza a golpear la puerta de nuestra vida hasta que estamos en lo más bajo y ahí recién nos acordamos de Dios, pero no para acercarnos,
sino para tener un beneficio más bien. Mientras que Dios se acerca por amor, por restitución, por regeneración, por transformación, por justificación y por perdón, o sea, con propósitos de benevolencia, porque dice, si supieras que mis pensamientos acerca de vosotros es de bien y no de mal, y yo no me acerco para condenar. Jesús dice, yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar. Ya estamos condenados en nuestra naturaleza, porque sin Dios no somos y ni alcanzamos nada, digamos, todo aquello que quisiéramos. Partimos desde acá. La Escritura dice que nosotros hemos sido creados a la imagen, o fuimos formados a la imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, somos tan pecadores. Entonces, la pregunta que nace, ¿en qué somos similares a Dios? En nuestra creación. Hemos perdido muchos valores de nuestro relacionamiento en cuanto a esa imagen de Dios en nosotros. Sobre todo la imagen moral. Nos hemos deteriorado y Dios quiere colocar nuevamente a través de su esencia, de su espíritu de vida y perfección, que es el Espíritu Santo. Cuando el hombre empieza a relacionarse con Dios, o sea, acercarse a Dios, la luz de Dios hace ver la luz de Dios es, digamos, el pensamiento de Dios, nos hace ver nuestra miseria y nuestro estado de descomposición en cuanto a la vestidura espiritual. Nos faltan principios y valores espirituales. Estamos cero. Estamos como la pila agotada. No tenemos energía espiritual. Tenemos energía física. Somos brutos, somos boxeadores, somos luchadores, somos de cinturón negro. Pero espiritualmente, nada. Y vemos que esos grandes deportistas que tienen unos físicos tremendos, muchas veces terminan matándose o drogándose porque entienden que hay una debilidad que ellos no entienden cuál es su falencia, su falta. Es la falta de Dios, es la falta de la energía molecular, la energía que nos da energía a toda la naturaleza del componente de nuestra naturaleza. Partamos de los átomos, que es lo más pequeño que hay en nosotros, ¿verdad? Se gestan, se fortalecen, se adquiere su energía en Dios. Fuera de Dios estamos cero. Y cuando nosotros salimos del mundo abstracto de pecado y entramos a conectarnos con Dios, notamos la diferencia. La Biblia habla que el hombre natural es ajeno de la vida de Dios. Y hay una pregunta que podemos hacernos, y es esta: cuando Jesús viene, se presenta como el Mesías, como el Salvador, como la salida de que el hombre salga de su necesidad y su independencia de Dios. Él dice, yo he venido para dar vida y vida en abundante. Fue una pregunta que yo me hice en cierto momento. Bueno, ¿cómo que vino a darme vida? Yo siempre viví, siempre respiré, fui a la escuela, jugué al fútbol, o sea, tuve vida. ¿Y qué es eso que vine a dar vida? Claro, es una vida espiritual. Y esa conexión espiritual, no sé si es difícil de explicar hasta que nosotros no tengamos la experiencia. Y se llega a la armonía entre el espíritu humano y el espíritu de Dios. Me baso en el libro de Wax Maní, que se llama La liberación del espíritu, que menciona como metáfora de que nosotros tenemos el cuerpo, el hombre de más afuera, el alma, el hombre de adentro, y el de más adentro, que se refiere al Espíritu Santo. Como somos una persona tripartita dentro de un mismo cuerpo, ¿no? Que el espíritu se mueve de cierta forma, el alma, a través de los sentimientos, razonamientos que tenemos, hace que el cuerpo, el hombre de más afuera, reaccione en base a eso. Hay una lucha interna entre el espíritu humano y el espíritu de Dios. Lo que hay es un conflicto, porque están divididas las ideas y los sentidos. El alma busca una cosa, el espíritu otra y el cuerpo otra. Entonces, hasta que no se unen propósitos, por eso la Escritura dice en Tesalonicenses que guardemos alma, cuerpo y espíritu irreprensible para el día del Señor. Es decir, que llevemos una conducta que toda nuestra naturaleza obedezca a una sola ley, un solo camino, un solo punto. O sea que no es que cada uno digamos, parta hacia donde quiera ir, porque ese es el conflicto que tiene el hombre, que no es feliz, porque no se entiende, no se conoce y no sabe por qué le pasa lo que le pasa, hasta que viene la luz de Dios. Y lo que pasa es que hay una disociación interna. Hay que asociarse para ser una misma naturaleza o un mismo ser. Alma, cuerpo y espíritu, buscar un mismo fin, una misma meta, un mismo camino, una misma conducta.
Por eso tenemos que ser santos en alma, cuerpo y espíritu. Separar el alma, cuerpo y espíritu para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es divisible, pero no separable. ¿Qué quiere decir con esto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres forman un solo Dios. Se manifiestan de manera diferente, pero en esencia son los mismos. Piensan igual, sienten igual, son movidos por una misma fuerza, por un mismo principio. Y a eso tenemos que llegar nosotros, y solamente eso se hace en conexión con Dios. Y por fuerzas naturales o por inicio nuestro, por el principio nuestro, imposible lograr eso. Y con respecto a aquellos que se alejan de Dios, ¿el amor de Dios se aparta de ellos? No, el amor de Dios nunca se separa. Son ellos que toman caminos diferentes. Incluso más se puede decir que el Espíritu Santo no se aparta del pecador. O sea, después de haber venido al cuerpo, a la vida del pecador, el Espíritu Santo no se sale. La Escritura dice que se desmerece, o se entristece, o se opaca, o se debilita. Pero ¿qué sucedería? Que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Si el Espíritu Santo no está, ¿quién lo convence al individuo que está pecando? Nadie. Entonces el Espíritu Santo sigue trabajando en esa vida. Por una razón, esa. Es el que convence de pecado para que él se vuelva a Dios. Primer punto. Segundo punto. Dice la palabra de Dios, la obra que yo comencé en vosotros la voy a culminar. Es decir, que nunca va a dejar inconclusa. Dios no va a dar esa ventaja a Satanás. Es como que tú vayas, digamos, hayas sacado a alguien de las manos a Satanás y después se le entregues otra vez. Mira, él no quiere, él no obedece, te lo dejo. No. Dios dice, la obra que yo empecé la voy a culminar. Si tú sigues infiel, yo seguiré siendo fiel. Dios prometió serte fiel. Yo estaré contigo todos los días, juvenal, hasta el fin del mundo. No te voy a dejar. Incluso más, aunque tu padre y tu madre te dejen, yo no te voy a dejar. El amor de Dios es un amor incomprensible y se supera todo pensamiento y todo conocimiento humano. Es incomprensible que Dios tenga tanto amor que donde vayamos se va atrás nosotros tratando de recuperarnos. ¿Dónde vemos eso? En la imagen del hijo pródigo. Lo dejó al padre, pidió su herencia, su parte, la que le correspondía. Dice la Escritura que el heredero, mientras que es niño, nada difiere del esclavo. O sea que mientras el niño no se le da su herencia, porque no está maduro para manejarla, para gobernarla, para valorarla. Pero él ya era maduro, era ya hombre, y sabía que tenía una herencia a su favor, y él pide, dame lo que me corresponde, mi herencia, y se le dio. Pero lo gastó perdidamente, en cualquier cosa. Y llegó un momento que se quedó a cero. Y el padre dice, vuelto en sí, pensando en esto, dice, ¿cómo yo voy a estar acá comiendo las cosas de los cerdos? Allá mi padre tiene de todos los peones en su vivienda, tiene todo lo mejor para valerse de eso, y yo pasar volveré a mi padre por si quisiera él recibirme como hijo. Y el padre dice, siempre te estuvimos esperando, nunca dejaste de ser hijo. Viviste perdidamente, pero nunca dejaste de ser hijo. Y eso Dios tiene como principio, que no dejamos de ser hijos. Somos hijos y Él como Padre responsable anda tras nuestro, buscando que nos volvamos a Él. ¿Dónde me puedo basar? Capítulo 1 de Isaías dice así, versículos 17 y 18. Si tus pecados fueren como el carmesí, serán emblanquecidos como nieve. Y si fueren, oscuros, fueran muy grandes, serán emblanquecidos como la nieve. Y después dice Dios, quiero yo la muerte del impío, el que supo de piedad, pero ahora es impío. Quiero yo la muerte del impío. No, sino que se vuelva y estemos a cuenta nuevamente. Me basa un poco en lo que había comentado hace un rato, con respecto a la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que el hijo que pidió la herencia de su padre y... No, su padre no la de él. La que le correspondía a él. La que le correspondía a él. Y aún así el padre dice la palabra que siempre lo esperó. Siempre. Siempre, en todo momento, nunca. Es una imagen del comportamiento de Dios, que Dios siempre está esperando que nos volvamos. En la epístola de Pedro dice así, una de las dos epístolas de Pedro dice así, algunos tienen por tardanza que Cristo no venga. Dice, no es que sea por tardanza, sino que la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo. Y es dando oportunidades y oportunidades para que el hombre se vuelva. Cuando se cierre esa oportunidad, que Dios se canse de dar oportunidades, que se cierre esa ocasión de gracia, porque es por gracia,
no es por hechos, no es por conducta, no es por esfuerzo humano, sino por gracia de Dios, se acaba toda posibilidad de encuentro. O sea que Dios sigue esperando que el hombre se recapacite, piense en Dios, piense en sí mismo y tome una decisión acertada. ¿Y esa espera tiene un límite? ¿Cómo? ¿Y esa espera tiene un límite? Sí. ¿Sí? No sabemos cuándo, pero la Escritura dice, bueno, no sabemos cuándo será eso, ¿no? Es una linda pregunta que nunca buscamos la respuesta a ella, porque siempre estamos esperando y nosotros ya estamos adentro de la promesa, y entonces ya eso no nos inquieta. Pero el que está afuera debería pensar en eso. Y si se termina, y cuando llegue ya es tarde, cuando golpea la puerta, y la Escritura habla, en capítulo 25 de Mateo, de las 10 vírgenes. De las vírgenes que vinieron a golpear la puerta y se había terminado el tiempo. Se acabó. Hubo tiempo y ustedes dejaron que sus lámparas estuvieran sin aceite. Pasó la oportunidad, pasó el tiempo. Y la Escritura habla del tiempo de los gentiles, que se acabará, de los que no son judíos. Toda la gente son gentiles. Está el tiempo, están entrando todos los gentiles por la gracia de Dios. Hasta que se acaba el tiempo de los gentiles y Dios comienza a tratar con los judíos, dice capítulo 21 capítulo 11 de Romanos. Capítulo 21 no tiene Romanos. Por eso me frené. Capítulo 11 dice que va a tratar y todo Israel será salvo, dice. Demostrando que Dios nunca deja tirado al que comenzó su obra. Él comenzó con los judíos y Él prometió vida eterna y le va a dar vida eterna. También a nosotros nos permite y no nos va a dejar tirados. Siempre Él va a buscar una forma que nosotros nos volvamos a Él. Nos va a dejar, dice la Escritura, que muchas veces, escribiendo para los Corintios, que dice, fulano tal fue entregado a Satanás a fin de ser azotado, para que se vuelva a ser azotado, no quiere vivir que se azote y pide misericordia. Como pidió Pedro cuando se hundía, Señor, sálvame. Fue una oración, una palabra sola, y hubo una respuesta de parte de Jesús. Fue una oración precisa, pero rápida, sálvame. Y tuvo respuesta y Jesús lo salvó. Y qué lindo saber, ¿no? Para todos aquellos que nos ven también por medio de esta transmisión, saber que tienen la oportunidad. Se apresure porque la Escritura dice, hoy es el día de salvación, no esperes para mañana. Hoy es el día, no les cae vuestros corazones a que Dios está golpeando en tu corazón. En capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 20, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Él es cálido, Él es educado, Él es tierno, es ético, Él nos fuerza, Él no nos agarra el pescuezo, Él no nos impone la pesada hablando del vulgar, ¿verdad? Sino que Él es amoroso, y yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú me abres, yo entraré a ti y cenaré. O sea, en otra palabra, te restituiré, te transformaré, te haré una nueva criatura. Y como pasó con el hijo pródigo, que se le dio vestido, que se bañara y se vistiera, pues se calzado nuevo. Y así quiere hacer Dios con nosotros, vestirnos como príncipe, porque Él es rey y nosotros príncipes. Y ahora quiero hacerte una pregunta más personal, ¿no? ¿Qué es Dios para vos? El Padre para vos, como el Padre para el Hijo pródigo, ¿qué es Dios para vos? Todo. Digamos, ¿cómo decir todo? Yo no separo a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es uno. Pero tiene funciones diferentes. Yo dependo, porque también se puede decir esto. Dios te habla a ti, o ¿quién te habla? ¿Dios, Cristo o el Espíritu Santo? Yo puedo decir que quien nos habla en este momento es el Espíritu Santo que está en nosotros como representante de Dios, que es el que edifica este templo. Dice que soy templo del Espíritu Santo. Dice, ¿o no sabéis que, dice la epístola de Corintios 6:19, o no sabéis que sois vuestro, que no sois vuestro, que sois comprado a precio de sangre, y que sois templo del Espíritu Santo? Es decir, que yo ya soy ajeno, pertenezco al Espíritu Santo, y es el que habla dentro de mí. Yo dependo de Él, ya soy esclavo de Él, soy esclavo de la voluntad permisiva de Dios y el plan eterno de Dios. Ya no hago mi voluntad. Si yo quiero hacer mi voluntad, salgo del propósito de Dios, salgo, digamos, de los entretejidos de Dios y paso a ser nuevamente independiente. Y Dios quiere que yo sea dependiente para que me asistan todos los beneficios que están dentro de lo que se llama reino. Por eso dice la Escritura, cuando Jesús enseña a orar, dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Siempre debe estar la voluntad de Dios
siendo premisa y no mi voluntad. Yo he dejado de mi voluntad porque la voluntad de Dios es la que me lleva a la perfección y a la salvación eterna. Mi voluntad me lleva a la muerte, a separarme de Dios. Tú recién me preguntabas al principio de este bloque, ¿cómo hago yo o cuánta distancia está Dios de mí? Tan cercano como yo le obedezca. Cuanto más le obedezca, más se acerca. O sea, más me acerca, no es que Él se acerque a mí, más me acerco yo a Él. Porque mi obediencia es la diafanidad de su luz. Cuando yo más me acerco a Él, más luz hay de Él reflejándose en mí. Va reflejando la imagen de Dios en mi vida. Y ya no van viendo a Juvenal, sino que van viendo la imagen de Dios en la vida de Juvenal por la conducta que se ajusta al propósito de Dios. Y hablaste acerca del tema de lo que es esclavitud. ¿Hay libertad? Porque siempre hay canciones que dicen libertad de la casa de Dios, ¿no? ¿Hay libertad en servir a Cristo? Porque aquellos que sirven, o sea, se dejan llevar por las cosas que no son de Cristo, no son de Dios, uno puede decir que pueden ser esclavos de las adicciones. Las adicciones pueden hablar no solamente de las drogas, a cualquier cosa. Pero, ¿salimos de una esclavitud a otra? Sí. Es contraproducente, ¿verdad? Pero es así. Porque ¿quiénes están en libertad? Los que cumplen con las leyes. Los que nos hacen ir a una cárcel. Voy a usar una figura, una retórica, digamos, física para entender lo espiritual. Mientras yo cumpla todas las leyes, yo no voy a cometer delito, no voy a ir preso. No voy a ir a una cárcel, no voy a ir a un calabozo en una comisaría. Cuando yo estoy encerrado, pierdo las libertades que tenía porque infringí la ley. Entonces, ¿qué es lo que me hace libre en la presencia de Dios? Cumplir sus leyes. Es sencillo. O sea, cumplo sus leyes y esas leyes me dan libertad de acción y de conciencia, porque mi conciencia no me acusa, no me encarcela, no me limita. Al contrario, yo llego cada noche y cumplo lo que dice el Salmo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Porque yo sé que hoy cumplí tus leyes, me acuesto totalmente, y digamos, desprovisto de dudas, de conflictos, de miedo. Duermo tranquilo y en paz, porque sé que hoy anduve conforme a la ley y las demandas de Dios. Apóstol. Entonces eso me da libertad de acción, porque ando dentro de los límites que Por eso la Escritura dice, no te tuerzas ni a derecha ni a izquierda, andad por acá. Es un consejo, yo ando si quiero. Entonces la pregunta es, ¿soy libre? Mientras yo cumpla mi deber, que es lo que me da libertad, sí. Si no, usted infringió la ley. Usted es culpable. Entonces hay una pena para eso. Entonces se me zanja, o sea, se me limita la libertad. Y ahora vamos a redondear un poco este espacio. Apóstol Juvenal, ha transcurrido mucho tiempo de su vida, obviamente, y con respecto al camino de Dios, ¿no? ¿Cómo le gustaría ser recordado? Muy bien. Claro, nosotros siempre tenemos un pensamiento más elevado de la vida en cuanto a nosotros. A veces es, sin darnos cuenta, vamos creando en nuestra mente que la imagen que queremos que la gente vea a nosotros, no lo que realmente somos, sino es tratar de comportarnos de tal forma de crear o forzar la mente de nosotros una imagen forzada de lo que somos. Y los demás pueden recibir así porque no conocen lo que hay adentro, ¿verdad? Pero delante de Dios es diferente. Entonces, si yo voy a esa profundidad de satisfacer esa pregunta, me gustaría tener la mejor imagen. Difícil es, pero dentro de lo posible voy a tratar de vivir de tal forma que todo el tiempo que yo viva vaya dejando en la retina de los demás, en la memoria de los demás, la mejor imagen. Y tendría que ser, como dijo un cierto escritor, vivirse debe la vida de tal forma que viva que de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que los demás me recuerden como bueno, como simpático, como justo, como temeroso, como necesario para la sociedad. Qué lástima que esta persona se murió. ¿Cuánto bien hizo mientras estuvo vivo? Pero ahí, qué bueno recordarlo. Como alguien que se ganó el derecho a vivir. Sí. Bueno, también se dice, en algún momento leí en cierto lugar que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Es que
Dice, yo dormía y me desperté y vi que la vida era servicio y el servicio era alegría. O sea, el servir vale la pena. Y cuando servimos somos útiles a los demás, los demás nos aprecian de una manera diferente. Eso hizo Jesús. Jesús vino a servir, dice. Por eso lavó los pies de sus discípulos y dice, ustedes ahora esto no lo entienden, pero lo van a entender. Yo soy maestro y lo dicen bien. Les doy el ejemplo que yo vine a servir y no a ser servido. Bueno, apóstol, hemos llegado al final de este espacio. La verdad que muy agradecido. Hemos llegado al final de este viaje y en este momento ha llegado la hora de firmar su dirección. Pase conmigo. Sufre. Y bueno, apóstol, ya muchas gracias. La verdad que es un privilegio también tenerlo aquí con nosotros. No, y hasta aquí ha llegado. El privilegio creo que es mío realmente porque me honra que tú me hayas sumado a tu espacio, ¿verdad? Realmente te lo agradezco. Y deseo que te vaya lo mejor posible junto a tu equipo. Muchas gracias. Y que la bendición de Dios nunca te falte. Es un honor compartir este espacio. Gracias. Dios bendiga.